Buenos días compañeros, somos de la Universidad Autónoma de Guerrero, de la Facultad de Economía, del grupo 402. Mi equipo está conformado por Kevin Rodríguez Sánchez, Stephanie Miranda Martel y su servidora Hanna María Rodríguez Peñafort. El tema que veremos a continuación es las finanzas públicas en el México postrevolucionario por Fausto Hernández Trillo. Como introducción, en este trabajo se presentarán los temas de impuestos en México después de la Revolución, ya que fueron de suma importancia para establecer la economía mexicana. Asimismo, se explican temas respecto al gasto público provenientes de programas para incrementar el beneficio en la sociedad. A grandes rasgos, los objetivos generales se dicen que es, número uno, el contexto de México y su impacto postrevolucionario en la aplicación de impuestos, la posición de México frente al resto de países en el siglo XX respecto a su política fiscal, así como los primeros pasos de México en la creación y aplicación de una centralización tributaria, también como los principales obstáculos de México en la recaudación de impuestos y cómo hacer frente a una baja recaudación. Por último, el conocimiento de las constantes reformas fiscales a lo largo del siglo XX en México. El primer tema es los impuestos en el siglo XX. La política fiscal es una rama de la política económica que permite a un país establecer y planificar la utilización de los impuestos y en el nivel de gasto público, con el fin de mantener la estabilidad económica. Los fenómenos que caracterizan a los impuestos son la centralización tributaria, la combinación entre impuestos directos e indirectos, la baja reducción fiscal, que es cuando se hace una reducción sobre dichos impuestos. El cambio de la centralización tributaria. Durante el siglo XX se experimentó un incremento de la participación del gobierno federal en los ingresos del sector público en detrimento de los estados y municipios. La participación del gobierno federal en los ingresos recaudados pasó del 72% en 1922 a 83% en 1972, mientras que los ingresos presupuestarios incrementan al 96%. Los cambios en la primera mitad del siglo. Las tres convenciones fiscales. La primera tuvo lugar en 1925, la segunda en 1933 y finalmente la tercera en 1947. Su argumento era ordenar el sistema tributario mexicano. Entre su desorden había más de 300 impuestos al comercio y la industria, que obstaculizan el libre tránsito de mercancías entre las distintas entidades del país. En 1929 aún se seguía cobrando el impuesto alcabala. Hasta esa fecha, los protestantes tributarias de los estados federados eran principalmente impuestos sobre la propiedad, en particular la tierra, impuestos a la industria y el comercio, y finalmente, en menor medida, algunos impuestos especiales. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su afán de ordenar y establecer finanzas públicas, introdujo en 1925 el impuesto sobre la renta, pero también buscó la homogeneización de los impuestos a la industria. Todo esto para concluir a finales de la década de 1970 se eliminó el impuesto sobre la renta y se introduce el IVA. En las convenciones fiscales, la primera era para elevar la ya entonces persistente baja recaudación fiscal. La segunda era lograr una equidad a la carga fiscal y la tercera simplificar y unificar la gran diversidad de gravantes existentes en los tres niveles de gobierno. Las interpretaciones fiscales. Como tal, la tributación surge como presión, principalmente de empresarios e individuos centralizados. Esto ya que antes de la revolución
había un desorden principalmente social y político. Es por ello que era necesario un Estado fuerte capaz de restablecer el orden, donde obviamente esto se debía conseguir con un sentido económico. Eso obviamente demostraría que el gobierno federal demostraría poder. La posibilidad de contar con un alto poder político desde la era porfiriana de un Estado autoritario es aquel donde no buscaba restablecer ningún tipo de orden, ya que solamente buscaba ejercer un poder en su propio beneficio. Esto obviamente, como ya se comentó, fue antes, durante y después de la era revolucionaria, donde México buscaba tener un control total de la tributación, sobre todo en individuos que son empleadores y empleados, para una fuerte recaudación, y eso provocaría, con el paso del tiempo, que el Estado comenzara a gestionar mejor sus recursos. Desde el punto de vista económico, el proceso de centralización fiscal era necesario si se quería lograr el desarrollo económico nacional, ya que en el contexto de la revolución, en términos internacionales, México tomó, por así decirlo, o vio más allá en cuestiones tanto de Estados Unidos y de Europa, que para tener realmente un desarrollo y un crecimiento económico tenía que haber una mano dura, por así decirlo, del gobierno en cuestión de recaudación. Como segundo dato, una eliminación de restricciones al comercio entre entidades con el fin de establecer y ampliar el mercado interno a fin de lograr la industrialización. Esto obviamente fue un efecto dominó, obviamente desde la época porfiriana, donde se buscaba a toda costa que México lograra una industrialización y obviamente un mejor panorama para todo el tipo de empleados y empleadores en un mercado más poderoso económicamente. El fortalecimiento de los impuestos directos. Como tal, en la década de 1920 se da la introducción de impuestos, que es uno de los más conocidos hoy en día, que es el ICR, que lo conocemos como el impuesto sobre la renta. Obviamente este impuesto no se dio nada más porque sí, se buscó darle una justificación a la gente para saber qué, cuál y por qué se debía este cobro. Obviamente se le consideraba un impuesto con alto potencial de recaudación, esto ya que era prácticamente para todos los ciudadanos de esa época, y al ser obviamente de nueva creación se implantó como un impuesto en todo el país, evitando así un problema de la concurrencia fiscal. Como tercer punto, por su naturaleza era un impuesto por medio del cual se podía redistribuir la riqueza, ya que la discriminación de tasas era posible. Obviamente había sectores de gente que requerían mayor y menor tributación. Esto hacía que una distribución de la riqueza mejoraría, por así decirlo, un desarrollo del mercado y por ende de la misma economía. Como punto número 4 está la oposición a la implantación de este impuesto, sobre todo por parte de los comerciantes, ya que principalmente ellos creían que era un impuesto sobre todo muy alto y repercutía considerablemente en sus ganancias, y creían que por parte del gobierno este era un impuesto que abusaba demasiado. Continuando con el fortalecimiento de los impuestos directos, su aplicación en un contexto más nacional y buscando una redistribución, se dan situaciones para que se lograra como tal una centralización tributaria. Obviamente esto no fue de la noche a la mañana, tardó en demostrar realmente los resultados, ya que los esquemas de fiscalización tardaron en implementarse o buscar una mejora constante, ya que, bueno, a pesar de la época, nunca obtuvieron un nivel óptimo, ya que en comparación a otras naciones, tanto de Europa como propiamente de Estados Unidos,
México tenía una recaudación muy inferior, hasta 5 o 6 veces menor a lo que era tanto Estados Unidos como propiamente países de Europa. Obviamente, para lograr ese fortalecimiento del México, primero se excluye a los bancos con concesión federal y una discriminación, por así decirlo, de tasas por zonas geográficas, ya que había zonas geográficas que representaban mayor o menor ingreso económico según el gobierno a convenir. Ellos veían cuáles eran los sectores geográficos que representaban mayor y menor poder económico, sobre todo en una centralización tributaria. Obviamente con el tiempo se sumarán otros sectores como el agrícola, el del autotransporte y otras actividades relacionadas con el sector financiero. Como punto número 3 está la baja capacidad fiscal. Los constantes intentos de reformas fiscales a mediados del siglo XX, a principios del siglo de la década e inicios del siglo del año 2000. Como tal, el gobierno federal obviamente registró importantes aumentos en la recaudación tributaria, pero como ya se comentó, eran muy por debajo de estándares internacionales. Por dar un ejemplo, desde 1910 a principios de siglo hasta finales de 1970, México realmente logró un incremento de no más de 5 puntos, ya que pasó de 3.1% a 8.3% de recaudación con respecto al PIB. Inclusive, a pesar de que México fue una de las primeras naciones en demostrar un crecimiento económico, en América Latina fue inclusive país que se encontraba por debajo de países como Chile, Argentina y obviamente de Brasil. Entre los factores que contribuyeron de manera considerable a aumentar la recaudación fiscal, se puede decir uno, que es obviamente, como ya se comentó antes, la introducción del impuesto sobre la renta en 1924, asimismo como la creación del ISIM y SIM, que se da en 1947. Obviamente buscaba promover una mayor movilidad de factores y mercancías entre estados. Tiempo después, en 1980, se da la implantación del impuesto de valor agregado que conocemos como IVA. Esto obviamente terminó con un efecto cascada permanente en el ISIM. Fue a partir de la Convención Fiscal de 1947 que se hizo posible por acabar con la anarquía y centralizar la política tributaria. Obviamente desde nuestra perspectiva corresponde estrictamente al gobierno federal el éxito, no de cualquier reforma. La economía en el dilatado siglo XX. Para centralizar la recaudación, hubo que realizar numerosas concesiones a estados y municipios, ya que ello no es posible sin una negociación ardua en la que debe haber un mecanismo compensatorio convincente para que en ello se dé. En segundo lugar, con la forma como se dio la institucionalización del país, con un ejecutivo muy fuerte y con un partido único dominante, se fortalecieron también los grupos de interés, que obviamente antes no había como tal esa unión, se encontraban prácticamente dispersos, con los cuales había que negociar cualquier cambio en la materia. Las finanzas públicas en el México postrevolucionario. Además obviamente de la introducción e implementación del ICR, en contraste en el ámbito internacional, sobre todo a partir del surgimiento en Europa de un estado de bienestar, las tasas se fueron incrementando de manera notable. En México cada aumento se hizo con distintas concesiones a ciertos sectores. Esto se daba principalmente por presión y su peso dentro de una economía nacional.
ya sea obviamente por un clientelismo político, incluso por la persecución económica, que era considerada una estrategia en los distintos sectores. Gasto público y deuda en el siglo XX. Bueno, dentro de este tema está lo que es el gasto público. El gasto público en México está marcado por una alta cuota de lógica proveniente de la Revolución Mexicana, pero que está muy distante al propio diario del movimiento e incluso del modelo europeo del estado de bienestar que se insinuaba en muchas ocasiones como el ejemplo a seguir. En efecto, entre los valores de la propia revolución se incluye frecuentemente la libertad y la justicia social. Bueno, dentro de esto, el gasto público son los gastos que realiza el Estado en seguridad social, lo que es la educación, pago de funciones y la infraestructura que viene siendo los puentes, las carreteras, la autopista, etcétera. Descentralización del gasto. Bueno, es el gasto realizado por el gobierno estatales y municipales en el que ha tenido las mayores variaciones en contraste con la parte de los ingresos públicos de estas entidades en el año de 1980. No, cuando se reformó el sistema de coordinación fiscal para llegar a lo que conocemos hoy de cada peso que se captaba en el sector público, solo alrededor de 30 centavos lo que ejecutaban las entidades subnacionales. Esta situación cambió de manera radical a partir del año de 1997, cuando entró en vigor la descentralización de las actividades como la educación, que había sido descentralizada 5 años antes, los servicios de salud, la seguridad pública, la promoción agrícola, así como las obras de infraestructura social, como ya mencionadas anteriormente, ¿verdad? Que vienen siendo lo que es los puentes, las carreteras, etc. Otro punto muy importante es la deuda pública. ¿Qué es la deuda? La deuda pública es la cantidad total de dinero que debe un Estado, consecuencia de haber tenido déficit público muchos años y así tener que pedir prestado. Bueno, dentro de esta etapa, ¿verdad? La historia de la deuda de México revolucionaria puede dividirse en 4 etapas y 4 fases, las cuales la primera se ubica al principio de la Revolución Mexicana hasta la crisis financiera mediante el año de 1929. La segunda se astringencia financiera, coincide en el neudeal y llega hasta la Segunda Guerra Mundial, pasando por un periodo de renegociación en el año de 1942. La tercera etapa o fase es el reingreso a los mercados internacionales de crédito a partir de ese año. Cobra un auge en la década del año de 1970 y por último la crisis de la deuda del año de 1972. Finalmente es la crisis del año de 1924 al 1925, que es más bien una crisis de estructura de deuda interna. Dice, como se sabe, a finales del siglo XIX y principios del XX, México se encontraba endeudado, sobre todo con acreedores extranjeros. Este endeudamiento se dio principalmente para financiar las grandes obras de infraestructura porfiriana, como el ferrocarril. La crisis de 1929 tuvo repercusiones importantes en la economía, con tasas decrecientes muy altas e incluso por arriba de los 20 puntos porcentuales. Como conclusión, ¿verdad?, damos a este tema, gracias a todo lo anterior, podemos interpretar que México es uno de los países con menor recaudación tributaria en el mundo, alcanzando solo un poco más del 20% como proporción del Producto Interno Bruto, el PIB. También analizamos que los ingresos públicos vienen de los impuestos, ya que el resto de los ingresos públicos provienen de la renta petrolera. El conjunto de opciones contempladas arrojando un potencial para fortalecer la recaudación que fluctúa, de acuerdo con la opción seleccionada en el IVA, entre el 1.7 y 2.7 puntos porcentuales del PIB. Si bien estas cantidades por sí solas podrían ser insuficientes para resolver la problemática actual de las finanzas públicas, de cualquier manera constituyen una alternativa
congruente para favorecer el crecimiento de la economía y la creación de empleos.